último podcast del año y repasar las más de 100 entrevistas a grandes profesionales del sector e-commerce que han pasado por aquí. Y de ellas resaltar los principales aprendizajes que salgo de cada una de las entrevistas. Estos aprendizajes los voy a estructurar según 3 secciones o 3 áreas que aprendí en su momento de Alex Cruz. Él nos hablaba de la parte de go-to-market. En una segunda instancia, él nos hablaba de las operaciones. Por último, y no menos importante, la tercera área serán las finanzas. Sin tener un control y una gestión correcta de las finanzas, del cash flow, hablaremos mucho de cash flow, no de la caja, es muy probable que tengamos más de un susto. Mi objetivo con el podcast es seguir atrayendo fundadores de e-commerce para que de forma honesta, transparente, sin bullshit, ¿no?, de forma muy clara, cuenten su día a día y que tanto tú que me escuchas como yo mismo podamos nutrirnos de ellos. Bienvenido a un nuevo podcast de Visibiliaton, y hoy al podcast estaré yo mismo, un servidor, para grabar este último podcast del año y repasar las más de 100 entrevistas a grandes profesionales del sector e-commerce que han pasado por aquí. Y de ellas resaltar los principales aprendizajes que salgo de cada una de las entrevistas. Evidentemente no podré nombrar a más de las 100 personas que han pasado por aquí, pero sí resaltar algunos de los puntos interesantes que he aprendido de cada uno de estos expertos, e iré repasando, y tengo aquí a la derecha mis notas, que podréis también encontrar en la newsletter y en la descripción de esta escaleta del propio programa. Entonces, mi objetivo de este podcast básicamente es resaltar los principales aprendizajes que me he llevado de cada uno de los podcasts. También he sacado el top 10 de podcasts más escuchados, los cuales he vuelto a escuchar, y resaltar los principales insights, aprendizajes de cada uno de ellos, además de separarlo por tipología de e-commerce, 2 tipos de e-commerce, ¿no? Ya sea un multimarca en una primera instancia, que es el que hablaremos más y es donde yo también tengo más experiencia antes de montar esta agencia, para que me tengas contexto. Ahora te hablaré un poco también de mi contexto a lo largo de los diferentes aprendizajes. Y en una segunda instancia de los monomarca, ¿no? Estos e-commerce que han creado una marca y el canal de venta principal o su forma también de crecer desde el nacimiento ha sido a través de su canal de venta propio digital, ¿vale? Las marcas nativas digitales, también conocido actualmente. Además, estos aprendizajes los voy a estructurar en cada uno de estos tipos según 3 secciones o 3 áreas que aprendí en su momento de Alex Cruz, ex CEO de British Airways, en un podcast de ITNIC, donde hablaba de que una empresa se estructuraba sobre 3 grandes áreas para hacerlo muy simple, ¿no? Ya que una aerolínea es muy compleja a nivel de gestión. Él nos hablaba de la parte de go-to-market, que en definitiva desde la agencia es a lo que nosotros ayudamos a los e-commerce, al go-to-market, principalmente mediante SEO, Google Ads y Google Analytics. En una segunda instancia, él nos hablaba de las operaciones, y aquí también entran las personas, y es donde se hace la transformación del valor. Pues en su caso, pues el hecho de que una aerolínea sea rentable y conseguir que un pasajero vaya de un punto A a un punto B de forma segura y a un precio competitivo, ¿no? En el caso de los e-commerce, ya sea un multimarca, que es la agregación de producto y simplicidad de que alguien pueda comprar un producto a un precio competitivo de forma segura también. Y una marca que entraremos en lo que es una marca nativa digital, que en definitiva más de lo mismo, ¿no? Que resuelve una necesidad o un deseo, también hablaremos de ello, y por consecuencia comprar a través del canal digital un producto. Por último, y no menos importante, la tercera área serán las finanzas, que en definitiva, si tú tienes un go-to-market, empiezas a tener un negocio. Las operaciones hacen que este negocio pueda crecer de forma saludable, y las finanzas son ese pulmón, que es lo que también hay un símil que escuché una vez, que nosotros no vivimos para respirar, pero si no respirásemos, evidentemente la vida no sería posible. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Es decir, las finanzas son una consecuencia de hacer bien el go-to-market y las operaciones, pero sin tener un control y una gestión correcta de las finanzas, del cash flow, hablaremos mucho de cash flow, no de la caja, es muy probable que tengamos más de un susto en nuestro proyecto online. Con ello, empezamos con la primera sección del podcast, que son los top 10 podcasts más escuchados de este 2025 de Visibiliaton Podcast. El primero, nos quedamos con Jaume Riutort del proyecto Habitium, anteriormente Materiales de Fábrica. Un podcast que creo que realmente tiene sentido que sea de los más escuchados porque
es un podcast que entramos en mucho detalle técnico para un e-commerce multimarca, como es el caso de Avitium, ¿no? Con una facturación superior a los 23 millones y donde hablamos de y para mí es una masterclass de cómo hacer un negocio en Google. Además es un proyecto que a nivel de operación es muy interesante porque no tienen logística, sino que en definitiva agregan producto de muchos fabricantes y venden, no tienen stock, es un modelo de dropshipping y han escalado a este volumen que es muy, muy loco, ¿no? Después el segundo nos encontramos con Héctor Pla de Decántalo, un conocido del sector, el cual también ha sido varias veces galardonado en los e-commerce awards, donde este año lanzamos la categoría de SEO para e-commerce y donde fui jurado y he hecho toda una serie de vídeos de los mejores e-commerce haciendo SEO. De ahí también aprendimos un montón de más de 15 años escalando un e-commerce en el sector del vino, además de otros verticales, y su enfoque de internacionalización para crecer. De este proyecto sacaremos muchas conclusiones interesantes a la hora de crecer un e-commerce multimarca. Fíjate que ya de momento los 3 primeros son multimarca. Hablamos de Avitium, hablamos de Decántalo y en el siguiente hablamos de Primor. En este caso, con Adrián Sánchez, donde hablamos de cómo escala Primor a través y gracias del SEO y algunos puntos clave como es su blog, el cual consigue un montón de tráfico orgánico e incluso en el canal de YouTube dediqué un vídeo exclusivo a la estrategia ganadora que están haciendo desde Primor, siendo un e-commerce multimarca, mediante el blog. En el cuarto puesto nos encontramos con Jorge Peláez. Recordarte que todos estos podcasts los vas a tener enlazados en este mismo podcast para que los puedas escuchar, ¿no? Y el caso de Jorge es un también conocido del sector y que incluso puedo decir que con él tengo una relación muy buena. Y además que aprendo un montón de él en Pharma2Go, ¿no? Una parafarmacia online, uno de los sectores hiper competidos, donde también con él he aprendido un montón a nivel de operaciones, de poner el foco en Google Ads, incluso en shopping en concreto, con él he tenido más que una conversación. Y él de forma privada me ha hecho sin querer masterclasses de cómo trabajar Google Ads correctamente, ¿no? Hemos hecho con él la migración del PrestaShop al Shopify, que ha sido un parto, pero ahora ya tenemos todo encarrilado y aprendiendo un montón con él y con ello también la complejidad que tiene este sector, ¿no? De mover un montón de volumen a márgenes muy, muy competitivos. En el punto número 5 cambiamos, fijaros como el top 4 son e-commerce multimarca, con lo cual estoy viendo que a la audiencia les gusta estos grandes e-commerce pure players de hace muchos años, pero ahora sí que entramos en un proyecto un pelín más nuevo, que es el caso de Lali y Laura, del proyecto Matcha Jeans, perdón, que si quedó Matcha también hay otros proyectos que se llaman Matcha Jeans, donde han creado un producto desde la necesidad, han emprendido desde un producto de la necesidad. Es muy importante el contexto tanto de Lali como de Laura, que venían de otros proyectos relacionados con el mundo de los influencers y la moda, y eso también les ha dado unas bases fundamentales. Y con ellas aprendemos cómo crear un producto muy bueno en base a una necesidad que tenían sobre un nicho de mercado muy concreto y por ende crecer a través de la creación de contenidos, comunidad y influencers. Hablaremos de ello. El número 6, que es un podcast que hace ya más de un año que grabamos y que el año pasado estuvo en el top 1, se ha mantenido, que es Lola Garau, cuando en su momento estaba en el proyecto de Black Limba y hablábamos de cómo crecer el proyecto y su expertise que tiene en crecer una marca a través de marketplaces, ¿no? Hablábamos de Black Limba en el Decathlon o otros marketplaces interesantes cuando también Lola tuvo su experiencia dentro del Corte Inglés, ¿no? En el número 7 salimos un poco de los profesionales que en su día a día han demostrado, pues mediante resultados, ser técnicamente muy buenos, que es lo que venimos a buscar en este podcast, con Dani, donde en este podcast Dani Santos, que hablábamos de comparativa entre WooCommerce y Shopify, algo que muchos clientes nos preguntan, sobre todo cuando están en esa fase que ya han traccionado, hacen unos 10.000, 15.000 euros al mes, pero si quieren seguir escalando y puede que incluso tengan un Magento, un PrestaShop, y valoran el migrar a una tecnología más simple, mucho más adaptable, que también el coste de estructura sea más baja tecnológicamente hablando a corto plazo. Y entramos en los detalles de lo que trabajamos en la agencia principalmente, que es WooCommerce y Shopify, donde junto a Dani creamos esta tipología de tecnología. Es decir, nosotros hacemos muy bien Google Ads, pero tenemos la gran suerte de tener dentro a Dani en el equipo para crear WooCommerce y Shopify, además de optimizarlos perfectamente enfocado a experiencia de usuario, branding y la conversión, ¿no?
Con ello me voy a los 3 últimos y aquí arrancaremos con los aprendizajes. Espero que cada uno de ellos, después de escuchar este podcast, verás cómo te los voy a recomendar porque creo que son muy interesantes y de todos los que hay, estos 10 seguro que te van a interesar. Hablamos del caso de Amalia, que en su momento estaba haciendo SEO en Incapto, que actualmente está dentro del equipo de Visibilidaton. Y hablábamos de cómo desde Incapto generábamos negocio a través del SEO, muy parecido al caso de Adrián. En el caso de Primor, pues lo mismo en el caso de Amalia. Así que también una masterclass de SEO para e-commerce. Por penúltimo podcast y no menos importante, el caso de Mari Carmen del proyecto Bindi Online, donde hablábamos de cómo escalar un e-commerce de nicho, en este caso pues un e-commerce muy muy de nicho, que no te quiero hacer el spoiler aquí, y cómo ha conseguido a lo largo de los años escalarlo, además de combinarlo con una tienda física. Y en el número 10, que también es un podcast, por decir, de los primeros que grabé, es con Ana Moreno, que en su momento fue la responsable de la estrategia de social media de Plátano Melón, y hablábamos de cómo, y esto también lo vinculo tanto el podcast con Ana Moreno como Marta Latorre, de la estrategia de redes sociales de Plátano Melón. Es un gran proyecto a nivel de media company y venta de producto. Así que con esta foto clara del top 10, que al final eres tú que me estás escuchando, en consecuencia de lo que te ha gustado más, estos han sido los podcasts más reproducidos de este 2025. Buenas, perdona por haberte cortado el podcast y espero que te esté gustando. Este podcast es posible gracias a todo el ecosistema de Visibilidaton, de la academia y la agencia, donde damos servicios y formación de SEO, Google Ads, analítica, WooCommerce, Shopify para todo el ecosistema e-commerce. Suscríbete a la newsletter para tener todos los recursos nombrados en este podcast y entérate de toda la información del sector sobre el e-commerce cada lunes, escrito por un servidor, Josep W. Feu. Recuerda, visibilidaton.com/newsletter, visibilidaton.com/newsletter. Seguimos con el episodio. Y ahora sí que sí, vamos a por los aprendizajes que me he llevado este año, que no repito, que ya grabé el año pasado, es decir, son complementarios y que creo que cualquiera de ellos es interesante revisarlo en tu estrategia de e-commerce de este próximo año, de este 2026, y ver cómo lo estás planteando y trabajando. Entonces, empecemos por el multimarca sobre estos 3 ejes, ¿no? Go-to-market, operaciones y finanzas. En lo que viene a ser el go-to-market, el primer punto que he querido resaltar es mi experiencia propia, también contextualizando lo que te voy a contar hoy, trabajando como freelance, pero casi focalizado a estos proyectos durante muchos años en trading, en Phonehouse o incluso ClickCars en los inicios de la agencia, ¿no? En estos proyectos, o incluso también el proyecto de Scrum, en estos proyectos donde evidentemente yo trabajaba al SEO, pero podía ver la Analytics, tenía interlocución con otros departamentos, empezaba a entender cómo los multimarcas que facturaban millones de euros crecían, ¿no? Y en base a esta experiencia tomé la decisión de hace 4 años, que ahora también ya te adelanto el spoiler, estoy cerrando el proyecto. Arranqué un proyecto con 4 socios más de un e-commerce multimarca de surf. Para todo esto que había aprendido, además del SEO y de Google Ads, pues en poner yo mismo mi tiempo y mi dinero para emprender un proyecto compaginando mi día a día con la agencia. Esto me ha dado una visión técnica y táctica que es la base fundamental de los aprendizajes que también te voy a decir hoy, contextualizando entrevistas que he ido haciendo. Entonces, empecemos por el caso del multimarca. Vendemos productos con márgenes muy bajos, entre el 10 o menos, o sea, un 5% sobre todo en tecnología, y esto lo vemos cuando un multimarca vende un Garmin o un iPhone, que esto pasa en la vertical de Phonehouse o nosotros en Surfon vendiendo Garmins y Suntos, nos sucedía. E incluso podemos tener algunos productos en un margen de un 30, un 25, que sería lo normal. Entonces, partiendo de esta base del margen, son negocios de operaciones, donde la P&L, ¿vale? Pérdidas y ganancias, toda la parte de pérdidas la tenemos que tener muy controlada para esa transformación que decíamos, que al final la propuesta de valor de cualquier multimarca, un PC Componentes, un trading, un Phonehouse, todo esto, ¿qué es? Tener las mejores marcas a un precio hipercompetitivo, y aquí es donde entran los portfolios Lengo de NetRivals, es decir, tracking de precios, tener precios hipercompetitivos y esto consiguiendo ganar dinero.
Es decir, si vemos que los competidores, y esto nos pasaba un montón con los Garmins, ¿no? Como nos encontrábamos, nos peleábamos con Deport Village o o evidentemente el propio trading, ¿no? Al final éramos una tienda de surf, nuestra vertical especializada de surf, competíamos ahí, pero es que no ganábamos dinero. Entonces, es muy importante el multimarca, controlar muy bien el tener un precio competitivo, porque es que si no, no vas a salir en shopping, y soy muy pesado con esto, y controlar muy bien el margen bruto que sale de cada venta y si realmente es rentable. Y yo admiro los e-commerce multimarca que consiguen a través del volumen y a través de una estrategia de precios muy, muy interesante, que esto también lo vemos con Rafa del proyecto Dietética Ferrer, que ahora además es un cliente de la agencia, que hemos implementado Boardfy y ha ido como un tiro. Tenemos precios controlados, damos un buen servicio, tenemos confianza, aparecemos en shopping, aparecemos en SEO y por ende, una vez ya tenemos el cliente, pues con Klaviyo trabajamos esa recurrencia. Hablaré más de esto, ¿no? Otro punto, además de estos márgenes, tenerlos controlados y la importancia del precio, vamos al tercer punto, que es que es un negocio de volumen. O sea, como te vengo diciendo, una consecuencia del multimarca es que si estás trabajando en márgenes que tienden a bajar, es clave el crecer en volumen. Y esto en Surfon ha sido una de las razones por las cuales hemos cerrado, que el mundo del kitesurf, del surf, está complicado. Este año ha habido cierres de marcas muy... Bueno, cierres no, es decir, que los fondos de inversión han quebrado, como es el caso de Quicksilver o Roxy o otras marcas muy conocidas del sector, y esto implica que el volumen se haya reducido. ¿Cómo ampliamos el volumen de venta? Principalmente catálogo y mercados. Un playbook que en dietética se está siguiendo, en trading desde hace años se sigue, y el es ir abriendo, que es el caso de trading es muy sonado, ¿no? Ir abriendo verticales e ir abriendo mercados con un precio competitivo en cada mercado, con su moneda local e idioma local, ¿no? Que parece muy fácil teóricamente hablando, pero es muy complejo. Y esto ya nos iríamos a cada tecnología, ya sea un Shopify con Markets, el PrestaShop de forma nativa, un Magento, un WordPress con un WPML que traduce automáticamente. O sea, hay bastantes tecnológicas a tener en cuenta, ¿no? Y evidentemente también la parte de gestión de catálogo, que esto te puede implicar a tener más proveedores, la gestión del propio catálogo, que no tener que fichar a más gente para hacer esta transformación de mantener el día el catálogo. Y no es lo mismo un catálogo del mundo del surf, que cada septiembre hay nuevos lanzamientos de las marcas, o catálogos mucho menos estacionales con mucha menos rotación, que el producto suele ser el mismo. Así que muy importante el volumen en este sector, y es algo que he aprendido también con materiales de fábrica, como te decía, con el caso de Pharma2Go, que trabajamos con ellos, pero es que en el podcast lo explica muy bien, el caso de Decántalo, la cantidad de stock que tienen, o también cuando hablamos con Carlos de Vino Premier, que también ha sido cliente. Muy importante volumen. Si eres un multimarca, tienes que tener claro que si no amplías esto, el SEO tampoco se va a ver beneficiado, que es algo que no me canso de decir a muchos clientes multimarca, ¿no? Amplía catálogo, abre mercados, y solo haciendo esto, a mí como consultor SEO me vas a dar la vida, porque voy a poder seguir optimizando para más idiomas y podré seguir optimizando para nuevas familias de producto, ampliando así la estrategia long tail, que es la estrategia que a todos los SEO nos encanta, ¿no? Siendo keywords menos competidas, mucho más transaccionales y dando a entender a Google que somos más especialistas. Espero que me estés siguiendo. Vamos a por el punto número 4, que es un poco contradictorio con lo que te venía diciendo, sobre todo el punto 2, ¿no? De vender productos con márgenes de 10 a 30, controlar el precio, y es intentar que nuestra propuesta de valor no sea competir en precio. Qué fácil, ¿no? Qué evidente. Yo que lo he vivido, es muy complicado que la propuesta de valor en Internet no sea el precio, y es algo que cuando miramos a los grandes players como un PC Componentes, un Deport Village, te puedo decir un montón, un Barrabés, todos tienen precios muy, muy ajustados y competitivos. Pero escuchando el podcast de Javier Conde de Tiendas Choque, hablaba de este tema, ¿no? De que él era muy reacio al precio y hablaba más enfocado al servicio, de explicar el producto, principalmente en base a la atención al cliente, y entender, y esto pasa mucho en el e-commerce B2B, que esto con Jorge también lo hablábamos, de toda la parte de entender cuáles son los pains reales del cliente, aparte del precio, que es importante, pues por ejemplo, el método de pagos, cuánto tardará el producto en llegarme, devoluciones.
entender muy bien los principales pains de un consumidor que compra en Internet y también contextualizarlo sobre el producto que nosotros vendemos. Entonces, una vez ya tenemos el check en lo que es el precio, ver qué otras opciones podemos ofrecer a nuestro cliente y entender realmente los problemas que tiene a la hora de comprar nuestro producto. Sobre todo esto es clave en e-commerce B2B. Sobre este tema también te recomiendo un montón la entrevista que hice a Néstor del proyecto Moldiver, donde hablamos cómo pasó todo su negocio de ser a través de comerciales a un año para el otro, a que todos sus pedidos pasasen por el e-commerce. Y ahí también hablamos mucho de este tema del servicio, entender los pains del cliente y por consecuencia pues no solo competir a precio, ¿no? Pasamos al quinto punto que va correlacionado con este cuarto, ¿no? De no competir en precio, y hablemos de la estrategia o la idea bonita que había en Surfon, ¿no? Que de aquí a la ejecución es un mundo, ¿no? O sea, las ideas no valen nada cuando se empiezan a ejecutar. Entonces, hablemos del quinto punto, que me encanta porque es como esta agencia y la comunidad y la academia crecen, que es a través de lo que me estás escuchando hoy, si estás en el coche, cocinando, haciendo alguna tarea repetitiva, es a través del contenido. Este podcast es contenido, los vídeos en YouTube es contenido, los directos que hacemos, las plantillas gratuitas que hacemos de auditoría SEO para que os regalamos en LinkedIn, la parte de Media Company. No me voy a cansar y cualquier negocio que trabaje toda la parte, evidentemente un e-commerce de Media Company, es una ventaja competitiva. Entonces, tengo muchos ejemplos, pero me quedo sobre todo con el caso que ha sido el penúltimo podcast del año, que va a salir justo ahora cuando estoy ahora grabando esto, que es el caso de Núria Coll, que tiene un montón de marcas relacionadas con su marca personal, de Como Foods, soy el Soc el Camenjo, tiene un montón de marcas, pero sobre todo enfocado, y con ella hablaba en el podcast del e-commerce como tal, ¿no? La importancia que ha tenido el hecho de sembrar más de 10 años a través de podcast, de crear contenidos y crear una audiencia muy fiel, para que después cuando ella hace una historia en Instagram sobre, otro día que ahora que la sigo bastante y me sale todo el día, hablaba de las proteínas que tienen en el e-commerce, ¿no? Y que el momento que ella hacía estas acciones en su Instagram o en un directo, liquidaban el stock. Entonces, fíjate el potencial y la importancia que tiene el Media Company en cualquier proyecto, y te puedo decir tanto como Foods, podemos hablar de Football Emotion también, que lo he sacado bastante en el canal de YouTube, te puedo hablar de Plátano Melón, pero también en el podcast ha pasado el caso de Felipe, de Galileo Pharma, que ha sido el caso de éxito más sonado de TikTok, donde han masterizado un canal nuevo, que es lo que siempre hablamos, ¿no? Cuando hay un canal nuevo, esa ola nueva, pues en este caso creo que desde el equipo de Galileo Pharma con Felipe al mando, han utilizado muy bien TikTok para aprovechar esta oportunidad, conseguir mucha visibilidad, descubribilidad, que es lo que siempre hablamos, y transformarlo esto en ventas, ¿no? Y en su podcast con él lo hablamos esto, y esto se traduce en lo que te vengo a decir todo el rato, ¿no? Si eres un media company, que eres un creador de contenido, tienes capacidad de crear contenido y vendes marcas de otros, esto también a las marcas les interesa. Entonces, cualquier e-commerce multimarca que tenga la capacidad de tener una audiencia y crear una audiencia propia, evidentemente pues en terrenos de terceros, ¿no? De YouTube principalmente, de Instagram principalmente, de TikTok o incluso un podcast como el que estás escuchando hoy, es muy, muy interesante. Y esto a mí como consultor de SEO o la parte de Google Ads nos ayuda un montón también a reducir esos costes de adquisición, porque es gente que ya ha tenido muchos impactos de marca tuyos, positivos, que encima empatiza contigo si eres un fundador que creas los contenidos, y eso es increíble, ¿vale? Entonces, ejemplos muy claros que han venido al podcast, como Foods, de Núria Coll, o el caso de Galileo Pharma, dos e-commerce multimarca que venden otras marcas, pero que tienen audiencias propias. Y esto, más adelante de este podcast, también te voy a hablar de este concepto de audiencias cuando eres una marca propia, un monomarca. Estos serían las principales 5 áreas que he aprendido en el go-to-market, lo que te decía, ¿no? Te he trasladado mi experiencia propia, que lo he vivido, ¿no? Como te decía, en trading, Phonehouse, ClickCars, y Scrum y otros proyectos que he estado como consultor externo y los he llevado yo directamente sobre los mismos, y mi emprendimiento con Surfon. Entonces, estos 4 aprendizajes que te digo son en base a que yo los he vivido, y te puedo explicar también en el caso de Surfon los errores, ¿no? Pues en el caso de vendemos productos con márgenes de 10 a 30%, en Surfon nos movíamos en torno a un 15%.
Entonces, para que me entiendas, si el objetivo era facturar 1.000.000 de euros, con 150.000 euros teníamos que pagar nuestros sueldos, la estructura del almacén, la logística, el packaging, el SEO, Google Ads, todo. Por eso, el siguiente punto, la importancia del volumen. O sea, en Surfon, para que los fundadores, 4 fundadores, pudiésemos tener un salario o ganar dinero de ello, teníamos que mínimo escalar a 10 millones. Un sector donde el principal competidor estaba facturando 30 y encima acababa de hacer un layoff. No pintaba muy bien. Por esta razón, también ha sido uno de los motivos de saber decir, bueno, hasta aquí. Y esto es muy importante, que si tienes un multimarca entiendas cómo está tu sector, cómo está este punto de los márgenes y el volumen de mercado que puedes conseguir, ¿no? Dicho esto, el siguiente punto, lo que te ya he comentado, no competir a precio, que parece muy fácil y evidente, pero sí que te garantizo que los mínimos al principio sí que los tienes que cumplir. Si no tienes precio, es muy complicado que puedas ser competitivo, a no ser que crees producto propio, que es algo que también hemos visto en la gran mayoría de e-commerce multimarcas que han crecido. Y lo vemos también, ya no solo en e-commerce que han venido en el podcast multimarcas, sino de fuera, ¿no? La gran mayoría de e-commerce pure players o han pasado a ser marketplaces, que esto es un tema, o han empezado a crear producto propio para rentabilizar así toda su logística y operación. Con ello, y no menos importante, el Media Company, como te iba diciendo, que ha sido sobre todo los últimos e-commerce que hemos visto, que se han ido creando los últimos 6 años, porque realmente los e-commerce de éxito que conocemos todos, los pure players, son proyectos que vienen de hace 10 años, que tienen una base de datos increíble de clientes y que a día de hoy entrar con un e-commerce multimarca, como ha sido el caso de Surfon, desde cero, no tienes esas economías de escala, con esos márgenes tan bajos, no tienes base de datos de clientes, con lo cual la propuesta de valor de tener un precio competitivo, calidad y servicio en gente que lleva más de 10 años es muy complicado. Y entrar aquí lo tienes que hacer con las operaciones muy, muy claras, como también ha sido el proyecto que hemos hablado a lo largo del podcast de Padel Pro Shop. ¿Vale? Es decir, Padel Pro Shop es un proyecto que hablo mucho porque me encanta. Es como un trading creado los últimos 5 años, que es muy complicado, ¿no? Entonces, con Diony me encanta, ¿no? Porque es un Shopify, tecnología estándar, estructuras de costes controlados, precio muy competitivos y es pura operación. Entonces, te recomiendo un montón también el podcast cuando hablábamos con Diony de su caso y cómo han escalado un e-commerce multimarca. Esto sería la parte de go-to-market. Vamos a la parte de operaciones y finanzas. Aquí me quedo con 2 proyectos que a lo largo del podcast hablamos un montón de operaciones y finanzas, teniendo en cuenta que en el podcast la temática principal siempre es el go-to-market, ¿no? Aún así, pues a veces nos liamos a hablar, nos petamos la escaleta y salen cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, en el caso de Joshua, de la tienda del apicultor, que también pues, le ayudamos con la parte de SEO, hablamos mucho de la parte de la logística, de si tener en propiedad o alquilar el almacén. Y te habla de su contexto y creo que de él se pueden aprender un montón de cosas, incluso fiscalmente hablando, en el mercado español, lo que implica tener una nave en la P&L a ojos también del banco. Y ahí aprendí un montón y creo que ese punto más financiero, incluso de operaciones, de cómo afecta el tener una nave en tu P&L o que sea de alquiler, es un tema a hablar, porque en definitiva estamos hablando de un e-commerce multimarca a nivel operacional. Una de las propuestas de valores es la logística interna. Es extraño, y hay algunos casos de algunos e-commerce multimarca que tienen la logística externalizada como un proveedor como Ánfora. Entonces, bueno, evidentemente aquí hay contextos y contextos. Te recomiendo un montón este podcast, ¿no? Con Joshua de la tienda del apicultor. Después también con Ramón Martínez del proyecto Dentaltics, que también los ayudamos en su momento con el SEO, se pasó por el podcast a contar las implicaciones que tenía, y no me había nunca parado a pensar en este tema, las implicaciones que tenía de ser un e-commerce multimarca que incluso empieza con un dropshipping, con un modelo de dropshipping, empieza a estocarse y a pagar a 60 días y acabar siendo un e-commerce que hace producto propio, donde la P&L te cambia un montón. Y él me lo decía, es decir, de comprar algo, o sea, primero de hacer dropshipping, que en Surfon también empezamos así, de empezar a hacer dropshipping. Después a comprar cosas, a estocarnos, es decir, un almacén, el coste del almacenaje y por consecuencia pagar a nuestro proveedor a 60 días. Entonces en 60 días teníamos que vender el producto. Y por otro lado, cuando empiezas a crear marca propia, ¿vale? Pues en Surfon valoramos en su momento crear
pues un poncho o crear infladores para las cometas. Pues un poncho te tienes que ir a India, por ejemplo, o a Portugal y tienes que adelantar la pasta al fabricante y estocarte. Entonces, aquí cambia un montón el adelantar, que es el concepto de cash flow, el adelantar la caja cuando venías de una tradición de, un modelo de dropshipping, un modelo de compromiso de tener el producto en stock, se diría, lo tienes que almacenar y después hacer todo el picking y sacarlo, ¿vale? Con todo lo que implica esto también a nivel de equipo, recursos, etcétera, el packaging. Y por último, es eso, ¿no? Adelantar el dinero cuando tu estructura de negocio no está preparado para ello. Entonces, es muy interesante que si eres un e-commerce multimarca y estás valorando, ¿vale? En qué esa matriz de Ansoff, ¿no? Donde puedes crecer en mercados nuevos o en el desarrollo de producto nuevo o en la propia penetración de un mismo mercado. Y es aquí, ahora tengo que puesto en la pantalla la matriz, es aquí donde cuando cogemos la matriz de Ansoff y queremos crecer en un e-commerce multimarca, la vía de, vamos a hacer producto propio. Estamos hablando de, con un mismo operativa de clientes, con un mismo mercado, desarrollar un producto totalmente nuevo. Entonces, esto evidentemente tiene unas implicaciones de riesgo. Mientras que una alternativa es decir, yo soy un e-commerce multimarca, lo que sé hacer es esto a nivel de producto, estoy vendiendo en España y Portugal, que son la mayoría de los casos con los cuales trabajamos, vamos a abrir Francia e Italia con el mismo producto, las mismas operaciones, y aquí lo que implica son temas más logísticos o de marketing mediante campañas de SEO, de Google Ads, Meta, influencers, lo que sea, ¿no? Entonces, muy interesante a nivel de operaciones y P&L las implicaciones que tiene de ser un e-commerce multimarca a empezar a hacer producto propio. Entonces, con esto hemos hablado de los principales aprendizajes. Nos quedamos más o menos con unos 4, 6 aprendizajes a nivel de multimarca, que no son pocos, donde te he ido nombrando todos los podcasts, que te recomiendo que cuando vayas siguiendo este podcast, pues lo vuelvas a escuchar y digas, ostras, esto me ha interesado, pues te derivaré a ese podcast en cuestión para que puedas profundizar, que ya no solo aprenderás ese concepto, sino que aprenderás muchos más, porque te digo que estos son pildoritas. Pasemos al monomarca. Entonces, si nos centramos en el monomarca, a diferencia de multimarca, que hablábamos de esta parte más operacional, ¿no? De la oportunidad que se creaba en el e-commerce hace 20 años atrás, en los años 2000, 2005, 2010, 2015, ¿no? La entrada de Amazon y después la prepandemia, en 2019, y después durante y la post-pandemia, las implicaciones que hubo en el e-commerce. Ahora sí que estamos en una fase de meseta, donde ya estamos viendo que el e-commerce europeo sigue creciendo, pero no a los ritmos que veníamos, ¿no? Entonces ya vemos donde la ventaja tecnológica, como podía ser haciendo tecnología propia o un Magento, hoy con un Shopify o un WooCommerce, la gran entrada tecnológica ha bajado un montón, ¿no? Y ahora más con todos los LLMs. Con ello, es aquí donde las marcas nativas digitales, como el caso de Matcha que hablábamos, el caso de Plátano y Melón, el caso de Incapto, hay un montón, el caso de Pepe de Minimalist Brand, el caso de Almontan Style de Xavi y Carlas, pues hay un montón de casos monomarca que han venido al podcast que todos aprendemos, pero si me tengo que dar con una cosa de su go-to-market o qué tienen en común las marcas de éxito nativas digitales, es el saber crear comunidad, el saber crearse esa audiencia. ¿A través de cómo? De ser un media company. Y es muy repetitivo lo que te decía del multimarca. El multimarca era más, pues son productos que puede que a nivel offline sea complicado conseguirlos, como es el caso de la tienda del apicultor, o Dentaltics, que al final son la tienda del apicultor para apicultores, Dentaltics para dentistas. Esos son tipos de e-commerce que me gustan mucho porque son productos agregados que puede que en offline sea complejo ir a comprarlos y por ende tiene mucho sentido comprarlos en internet, ¿no? Aquí no, aquí en el monomarca pues al final es una marca concreta donde solucionas un problema concreto, ya sea lifestyle, más de deseo o de necesidad pura, pues necesito X producto, X suplemento porque por rigor de vida lo necesito, pero es verdad que la parte de creación de comunidad y contenidos facilita todo esto, ¿no? Entonces, igual que desde visibilidad, yo tengo muy claro que somos un media company que damos servicios de consultoría y formación y productos digitales para que un e-commerce mejore su go-to-market en Google, lo mismo sucede con las marcas que venden producto. Desde el punto de ir a un Gymshark, que es un gran ejemplo del sector, o incluso Red Bull, o incluso Blue Banana, que trabajamos con ellos desde hace varios años,
y han sabido crear estas marcas una comunidad en torno a la creación de contenidos, pues en el caso de Blue Banana, de explorar el mundo y vivir la experiencia de la aventura y trasladarlo a un producto, a un merchandising y de calidad. Lo mismo con Nude Project, ¿no? Entonces, aquí sí que te doy dos casos muy claros que han pasado por el podcast y te recomiendo escuchar, que es, como te decía, el caso de Lali y Laura de Matcha Jeans, ¿vale? Donde las fundadoras, son incluso la imagen de la marca y fijaros en su Instagram cómo crecen. Además, trabajan muy bien las colaboraciones con creadoras de contenido que son afines a la marca. Es increíble. O un caso contrario, que es el caso de Plátano Melón, donde toda su parte de media company es en torno a la educación sexual. También implícito de que no podían en su momento, y ahora tampoco del todo, hacer publicidad en Meta. Esto pasa mucho también, que es un sector que conozco muy bien, en los e-commerce de CBD. También cuando vino el fundador de Profesor CBD, Borja, y nos contaba, ¿no? No podían hacer publicidad, entonces aquí la importancia de la creación de contenido educacional, viral, y entender muy bien las redes sociales a través del content para que su marca sea cada vez más conocida, ¿no? Entonces, lo mismo. Os recomiendo un montón el podcast de Marta Latorre de Plátano Melón y el podcast de Lali y Laura de Matcha Jeans, y también ya he dejado caer el de Borja de Profesor CBD. Vayamos al siguiente punto, ¿no? Y esto, cuando trabajamos el SEO en esta tipología de marcas, es importante, cuando hacemos el marketing incluso, entender si es un producto de necesidad o de SEO. Y nosotros trabajamos con muchos e-commerce de suplementación, como Holistic, Vaya Food, Superlativa, Aldus Bio. Hemos trabajado con un montón de marcas de suplementación y ahí sí que entra un punto de necesidad, porque hay un problema y por ende, en la hora de comunicar desde contenidos SEO, desde YouTube o toda la parte de colaboraciones con influencers es diferente a una marca más de deseo, ¿vale? No deseo de trabajar el SEO, sino deseo de, ostras, me gustaría. O sea, no es sí o sí lo necesito, ¿vale? Entonces, cuando entramos en marcas como deseo, como puede ser el caso de Glassy, por ejemplo, que también te recomiendo un montón en el podcast, han venido 2 veces, donde venden toda la parte más de lifestyle, o Blue Banana. Bueno, sí que es verdad que Glassy, en su caso, venden fundas de asiento para campers, que hay alternativas más baratas, y ellos también te venden esta parte más de comunidad y de producto de calidad, ¿no? Pero donde quiero llegar es que si es un producto de necesidad, como los podcasts que han pasado por la casa, ¿no? Como el caso de Oscar de Sutran, que vende camisetas antisudor. Entonces, se enfocan a un público con un problema real, y él en el podcast lo explica muy bien de cómo surge el producto, que es en base a un primer cliente que tenía un problema real de sudor excesivo, y que esto tenía, pues, a nivel visual e incluso olores, pues tenía un impacto en su autoestima, etcétera, y por ende es muy importante cómo se enfoca el marketing aquí, ¿no? Entender por ende el buyer persona, pues desgranar, ¿no? Cómo puede descubrir nuestro producto desde el respeto y con un marketing muy honesto, ¿no? Lo mismo nos sucede con Holistic, que es un proyecto que yo trabajo el SEO desde hace un tiempo, donde toda la parte de la caída capilar, o incluso hablamos de otras casuísticas como el caso de Superlativa para trabajar la ansiedad, o Vaya Food para toda la parte de la microbiota y evitar el hinchazón, ¿no? Entonces, es muy importante entender si tu producto es de necesidad o de deseo, y por consecuencia cómo trabajamos el marketing, y entender muy bien el buyer persona y cómo este buyer persona consume en internet información para comprar tu producto, y qué puntos van a ser clave para la compra del mismo. Y esto va a definir de forma muy clara el siguiente punto, este tercer punto que también he ido aprendiendo, que es el establecer un calendario de comunicación anual, si puede ser. Es decir, yo ya estoy cerrando el 25, que tengo claro mi plan de comunicación del 26, trimestre, mes a mes, en base a fechas señaladas, y evidentemente en mi contexto, que en este caso, quién es mi cliente, ¿no? Que lo más espero y deseo que seas tú, que eres un responsable de un e-commerce, o en tu día a día estás involucrado en un e-commerce. Entonces yo tengo muy claro, pues, que evidentemente, pues en octubre empiezo a hablar de Black Friday, por ejemplo, de cómo hacer SEO para Black Friday. Ahora, a final de año, te hablo de cómo preparar la estrategia de marketing digital SEO Google Ads para el siguiente año. Ahora en enero, febrero, tal, pues hablamos, por ejemplo, yo tengo ya calendarizado el estudio anual que sacamos cada año de los e-commerce con más tráfico. Y esto se nota cuando entras en un e-commerce y tienen esto muy claro. Es mucho más fácil trabajar la estrategia de SEO en base a una priorización mensual,
Es mucho más fácil las campañas de Google Ads, ya no solo las campañas recurrentes de catálogo, sino también campañas promocionales, lo mismo en Meta y lo mismo la comunicación de email marketing con Klaviyo. Ya no solo los flujos automáticos de carrito abandonado, sino que ir nutriendo cada semana, tener un argumento comunicativo para tener una comunicación sana con el cliente sin ser todo el día ofertas. A mí un caso que me encanta es el caso de Nude Project, ¿vale? Donde cada X mes hacen un lanzamiento de una nueva cápsula. O sea, lo hace muy bien. Tiene un contenido más evergreen con la parte del podcast, pero después tienen abertura de tiendas y tienen lanzamiento de colecciones. Entonces, en base a esto, establecen un flujo de contenidos muy interesante y lo mismo aplica a las marcas que ya he ido nombrando como Holistic o Sutran, o incluso también te habla de algunos e-commerce multimarca como el caso de Plátano Melón, ¿no? Con ello pasamos al punto 4 y esto lo he visto sobre todo lo estoy viendo un montón directamente en el caso de Holistic, donde han entendido muy bien cómo trabajar conjuntamente con creadores, y en este caso principalmente creadoras de contenido, donde gracias a entender muy bien este concepto de audiencia, que es un concepto que yo aprendí de Russell Brunson, que al final Russell Brunson es un marketer americano que tiene un libro tiene varios libros que se enfocan mucho en este concepto de las audiencias. Entender tu buyer persona en qué audiencias ya está. Y es aquí donde Holistic, pero hay un montón de proyectos parecidos, colaborando con influencers, como es también el caso de Hawkers en su momento, colaborando con creadores de contenido que ya tienen una audiencia, han sabido dar visibilidad a su producto. Al Mountain Style, con Xavi y Carlas, ha sido clave el patrocinio del nicho de los riders de las bicicletas MTB, donde son riders de nicho, pero como tenían una audiencia muy fiel, cuando aparecía su producto, por consecuencia se vendía. Es algo que también, esto fuera de mi contexto ya más de consultor, cuando trabajé en Daedo, en un e-commerce monomarca especializado en el mundo del taekwondo, vi la importancia de esta audiencia hiper nicho, pero que estaba hipercurada, ¿no? Entonces los deportistas del mundo del taekwondo, el campeón del mundo que llevaba Daedo, por consecuencia, pues traspasaba esa autoridad a la marca, y esa visibilidad y autoridad, ¿no? Hablamos. Entonces, fíjate aquí lo interesante, ¿no? Y esto también lo estamos viendo con muchas marcas que crean los influencers con consecuencia de tener su propia audiencia y por ende crean un producto, ¿no? Así que muy interesante este concepto de entender dónde está tu audiencia, entender si ya existe estas audiencias unificadas a través de creadores de contenido y dar visibilidad al producto. Otro caso que ahora me van viniendo, ¿no? El caso de Better, que tienen desde granola, yo por ejemplo he probado las barritas energéticas, los fundadores son creadores de contenido y han sabido dar visibilidad a través de su Instagram los productos y escalar aquí en una primera instancia, ¿no? Después, evidentemente, ya lo profesionalizan. Hablemos del quinto punto, el tema del canal online. Y vuelvo al concepto canal online como una marca nativa digital. El canal, en definitiva, como bien decimos, Google es un canal, YouTube es un canal. Las redes sociales, Instagram, TikTok, y YouTube mismo también, son canales. Y tu Shopify es un canal también. Entonces, volver al concepto de antes, entender dónde está nuestro cliente y dónde compra de forma habitual. Yo he visto proyectos intentar vender por internet cuando no tenía ningún sentido porque en el chino al lado de casa ese producto estaba y más barato. ¿Se entiende? O incluso si tú ya tienes el hábito de comprar ese producto en el Ametller o en el Mercadona o en el supermercado que tú quieras, es muy complicado romper ese hábito de consumo del día a día de tu cliente. Y esto es importante. Tiene que ser un producto muy concreto, muy especializado para romper ese hábito de consumo. Entonces, cuando entiendes muy bien al cliente y dónde compra, es interesante, evidentemente, tener el contexto de cómo has crecido a través del canal propio, pero después valorar otros canales, como es el caso de, principalmente, un marketplace como Amazon, que ya tiene la demanda. Evidentemente tiene unas comisiones, tiene unas implicaciones, pero vender en Amazon, en Leroy Merlin, en Decathlon, lo aprendíamos con el podcast, que también fueron clientes de Aldus Bio, que crecieron un montón en una primera fase, donde hicieron un producto espectacular a través de Amazon, y una vez han sido muy fuertes en Amazon, en toda Europa, han creado su canal propio, pero no al revés.
Entonces, no digo que Amazon sea el canal perfecto para arrancar y escalar, pero sí que es verdad que muchas historias, como el caso de Aldous Bio, empezaron así, se fueron a donde ya estaba su cliente y tenía el hábito de compra de la ashwagandha, la cúrcuma, y después por consecuencia ya lo han llevado a su canal. Entonces, volvemos a lo mismo, entiende muy bien a tu cliente y por dónde compra, ya no solo sea en online o en offline, ¿no? Porque también podemos hablar de las tiendas físicas propias, que este año ha sido muy sonado, que también lo hablábamos en el podcast, con Pepe de Minimalism, donde siempre habían vendido a través de Shopify, pero probaron de abrir una tienda física. Te recomiendo que vayas a su canal de LinkedIn porque él te explica de primera mano su experiencia y por qué la han cerrado y no les sale a cuenta y las reflexiones que han salido de aquí, ¿no? No significa que el canal offline no sea rentable, sino que hay contextos de tienda. Igual que en el caso de Holistic, por ejemplo, venden y les va muy bien el canal de las farmacias. Entonces, fíjate cuando vas a una farmacia lo bien posicionado o lo que suele estar bien posicionado el producto a nivel de colocación del mismo. Vayamos con el último punto, ¿vale? Ya veis que al final he intentado repartir un poco los puntos de multimarca y de monomarca, que incluso en algunos casos son complementarios, pero en cada uno de los argumentos de aprendizaje que me llevo te estoy relacionando un podcast, así que este es el objetivo del mismo, ¿no? Último punto, y que también ha sido una de las bases fundamentales de, digamos, éxito o de crecimiento de visibilidad on, que es nicho, nicho y nicho. Seguimos siendo un equipo barra agencia especializada en SEO para e-commerce. Representa el 80% de nuestro negocio. Después tenemos Google Ads y después tenemos temas de desarrollo web, ya sean webs desde cero o packs de horas por desarrollo de consecuencia de SEO Google Ads. Pero el 80% del negocio viene de SEO para e-commerce. Entonces, somos un equipo de más de 25 personas y seguimos con este nicho muy focalizado. Y seguiremos aquí, porque queremos ser los mejores aquí y este es nuestro foco. Nuestro nicho, nuestro foco, y queremos ser los mejores en esta plaza. Evidentemente en Google Ads con Pera intentamos ser los mejores también. Evidentemente con Dani queremos ser los mejores con Shopify y WooCommerce. Pero es ahí donde estoy dando nombres, ¿no? Pera Google Ads, Dani WordPress, Shopify, Javi conmigo de mano a mano, codo a codo con el SEO para e-commerce. Y todo es un clúster de e-commerce. Entonces, lo mismo me refiero a las marcas nicho, sobre todo cuando empiezas. Qué importante es entender esa diferenciación por enfoque y especialidad. Enfoque de mercado, ya te voy a poner ejemplos, y especialidad de producto. All Mountain Style, empezando, te lo recomiendo, facturan más de 1 millón. Y empezaron vendiendo protectores, ojo al dato, para bicis MTB. Y evidentemente ahora están haciendo grips y están empleando catálogo y han salido también de la MTB y se están yendo a la bicicleta gravel, pero empezaron en este nicho. Y hay así de casos de e-commerce de nicho, pero de nicho, de hipernicho, que facturan más de 1 millón. En todo el mundo, evidentemente, All Modern Style está en inglés solo. No tienen ni en español. Lo mismo en Tropic Field, o al menos cuando nosotros trabajábamos allí, era todo en inglés. Entonces, al nicho y al mundo. Entonces, nuestro caso también es por el motivo que ahora dentro, espero ya que cuando haya salido este podcast, o en enero, estamos sacando la web en inglés. Hablamos en inglés, tenemos clientes que interlocutamos en inglés. Vamos a hacer lo mismo que hacemos en español, pero en inglés. Nicho e internacionalizar, ¿no? Y muy hiper especializado en un primer producto y después en mismo enfoque. MTB, Gravel. Te pongo otro ejemplo de otro podcast y ya te lo he nombrado, que lo tengo ahí apuntado. Glassy, que llevamos también muchos años colaborando y son los únicos que han venido 2 veces al podcast, empezaron con, y es su vertical de negocio, fundas de asiento para campers. Especialización en producto, igual que yo en servicio en SEO, y enfoque camper life, van life. Y de ahí han hecho sudaderas, han hecho toallas, han hecho mantas para el van life, para ese enfoque, para ese nicho, pero han creado una comunidad muy fuerte dentro de esta vertical con el producto de asientos para campers. ¿Se entiende? Y también están a punto este año, espero y deseo, hemos trabajado fuerte para ya casi, rozar y pasar el 1 millón de euros de facturación, después de 12 años de curro, que no es poco. Y también nos encontramos con el caso de Carla Bedia, que le tengo mucho cariño a Carla, que está especializada en estética oncológica y alopecia.
donde la especialización son las pelucas. Después también tiene una presencia local en Valencia, donde da servicio, evidentemente presencialmente, pero a través de su e-commerce y a través de su canal de YouTube consigue también hacer esta consultoría y venta a través del canal online. Y con Carla hablamos, y Pedro hablábamos en el podcast de todo esto y la importancia también de la especialización, dar un buen servicio, además que es un tema delicado y lo vemos, ¿no? Especialización y enfoque. Especialización centrado siempre en producto y enfoque centrado siempre en segmento, audiencia. Con ello ya hemos tocado los 6 aprendizajes y espero que te esté siendo útil este monográfico chapa que estamos teniendo entre tú y yo. Y me voy a la parte de operaciones y finanzas. Algo que haría a nivel de operaciones y finanzas si tuviese, y bueno, lanzo aquí al órdago, y valoro crear una marca propia para también seguir aprendiendo y experimentando, es el concepto de la preventa, el crowdfunding. Igual que hemos hablado de esa capacidad de ser un media company, tener una audiencia propia, tener un calendario editorial donde se implique hacer drops, lanzamientos de nuevas colecciones, me parece muy interesante hacer estas acciones de preventa, entre comillas, crowdfunding, donde nos podemos financiar antes de hacer un lanzamiento de producto, ¿no? Así que esto es un punto muy interesante a nivel de operaciones. Si estás creando una marca y tienes diseños, que a veces esto también con Guillem, que con Guillem me gustaría que viniese más al podcast, Guillem Hernández de Odein, agencia especializada en Shopify. Hace muchos años que somos muy amigos y hablamos un montón de cosas de e-commerce. Es algo que si valoramos adquirir algún proyecto, tenemos muy claro que la parte de diseño y de acción de un producto, la suerte que tenemos del online es que podemos tener feedback muy rápido de un mercado sobre un diseño de un producto, ¿no? E incluso esta parte de co-crear, es decir, crear un producto para una audiencia muy concreta y en base al feedback ir haciendo iteraciones, ¿no? El segundo punto es lo que te estaba comentando esto ahora, ¿no? De esta parte de los drops. Y es algo que con Carlas Foss también, cuando hablábamos de Meta, o ahora que también fui a su oficina y los he conocido al equipo y colaboramos en varios proyectos, veo como Carlas Foss tiene muy claro, y esto lo ves de todos los proyectos de moda, el tema de los drops, los lanzamientos. Matcha Jeans lo hace muy bien cada vez que lanza un producto nuevo. Te hablaba también incluso de Nuria Coll, ya no solo en sus Instagrams, sino que ha crecido a través de la ejecución de directos, que es algo muy sonado, que tú ves cómo lo hace Nude Project, o lo hace Blue Banana, o lo hace Matcha, pero el caso de Nuria Coll es haciendo literalmente directos, y creo que eso también es increíble, ¿no? Entonces, tener un hábito como marca de una vez al trimestre hacer un lanzamiento de colecciones nuevas, creo que es interesante para siempre tener una parte comunicativa y un storytelling, y en cada lanzamiento ser creativos en cómo haremos el lanzamiento, ¿no? Aquí también pasamos ya al punto 3, a nivel de operaciones y finanzas, ¿no? Igual que te hablaba del crowdfunding a nivel económico, de idear un producto a nivel de operación y validar antes de que esté hecho el producto, te hablaba de los drops. Esto lo que te permite es hacer lanzamientos de un stock que vas a saber que vas a tener y que incluso se pueda acabar, y eso lo que va a hacer es que no te llenes de stock y después tengas que ese stock reventarlo a nivel de oferta de producto y eso penaliza un pelín la marca, y si no incluso que sea limitado, y que cuando ese producto se ha terminado en la web lo que podemos hacer es un captarit, que le llamamos, que hey, si te interesa este producto, rellena aquí con tu correo y te lo enviamos cuando haya un restock. Eso también nos da mucha información de qué productos que hemos vendido con stocks limitados han funcionado y podemos repetir, ¿no? Por otro lado, eso se tiene que combinar también, evidentemente, con productos ongoing, que le llamamos, que son productos que siempre se venden bien y que están y que te dan ese flujo de caja en concreto, ¿no? Hablemos del tercer punto, más de operaciones y finanzas, que esto también aplica no solo a un e-commerce multimarca, sino también, a un monomarca, sino también a un multimarca, o incluso a mí en la agencia. Tiempo, dinero. Sobre todo cuando empiezas, o cuando yo empecé, mi tiempo no valía una mierda, porque mi coste de oportunidad era 0 euros. Empecé a tener clientes por 300 euros y después a día de hoy tenemos clientes que nos pagan 2.000 euros al mes. Donde estoy yendo es que ahora mi coste de oportunidad son esos 2.000 euros. Entonces mi tiempo, entre comillas, vale más, porque si dejo de hacer eso, lo que vaya a hacer me tiene que dar más económicamente hablando, ¿vale? También aquí hay temas de vida personal, que eso no tiene precio, pero bueno, esto sería para otro podcast.
¿Por qué hablo de tiempo y dinero en operaciones y finanzas? Porque crecer mediante tiempo, tu contenido, esa parte de no tener ese vicio de la ruleta del paid, cada vez donde los CPAs se van encareciendo y esas marcas que vienen viciadas de haber crecido los últimos 10 años solo con paid, es muy interesante potenciar el concepto del tiempo y crear mediante el tiempo contenidos. Evidentemente estos contenidos hoy vivimos en una era increíble de la viralización. Un reel, un short, llámalo como quieras, en cualquier de las redes que quieras y se puede viralizar. Nosotros, por ejemplo, hemos masterizado el ser virales en LinkedIn con los lanzamientos, que lo llamo lanzamientos, de pues, plantillas gratuitas de SEO, estudios que hacemos. O sea, cada vez nosotros hacemos un drop, un viral en LinkedIn, lo llamamos así dentro de la agencia. Y es de la forma que conseguimos viralidad, descubribilidad de nuestra marca e impactos de marca positivos. Pues esto es lo mismo con cualquier marca, ¿no? Ejemplos que tengo que han pasado por el podcast. El caso de MyRoic de Marc con la colaboración de José Elías. La colaboración la consiguió a través de escribirle a José Elías por Instagram Direct. Se encajó todo, evidentemente pues hicieron un producto específico de José Elías y aprovecharon toda la audiencia de José Elías. O ahora hoy que estaba viendo un reel de MyRoic donde han puesto en la colección de José Elías unas tarjetas doradas para quien compre esa colección se puede encontrar una tarjeta dorada y conocer a José Elías en persona. Eso es ser creativo, eso es ser viral, ¿no? Y creo que esto se hace muy bien. Blue Banana en su momento es como también lo hacía muy bien, ¿no? Y lo hace muy bien, pero hubo un momento que fue muy, muy, muy viral el hecho de que te obligaban a hacer una captura en su story para entrar en un sorteo y todo el mundo en sus stories en Instagram ponían a la marca de Blue Banana, que fue una de las formas que crecieron muy rápido a través de la visibilidad, ¿no? De estos sorteos, capturando y etiquetando a los mismos. También tenemos el caso de Mauricio de la Gran Velada, que hablamos de su crecimiento increíble a través de YouTube y los tutoriales de cómo hacer una vela en casa. Incluso blogs, dominios específicos, exact match domain, como le diríamos los SEOs, donde tenía tutoriales de cómo hacer velas. Es una locura, o sea, es un ecosistema que antes lo llamamos también red privada de blogs, donde incluso esto podía tener tendencias de SEO, bueno, de Black Hat SEO, pero ellos lo hacían y les funcionaba muy bien, ¿no? Entonces, fíjate que no todo es paid, dinero, Google Ads, Meta Ads, colaboración con influencers, no todo es dinero, sino también esta parte más de entender quién es tu cliente y qué contenidos podemos hacer en consecuencia y encima está este punto de creatividad y viralidad, ¿no? Con los casos y ejemplos que te he dicho. Vayamos al cuarto punto. Y esto es algo que sobre todo he aprendido ahora en mi emprendimiento, bueno, los últimos 4 años del emprendimiento de Surfon, donde he tenido que poner mi tiempo y dinero, y es el concepto de los unit economics. Igual que en la agencia, cuando yo vendo un servicio, cobro a final de mes, o incluso algunos clientes tengo a 30 meses, a 30 días, a 30 meses no, a 30 días, no es muy complejo, con todo el respeto, no es muy complejo la agencia o la venta de formación, porque es un modelo de fees mensuales, donde más o menos yo sé cada mes que voy a facturar. También un e-commerce multimarca o monomarca, donde cada mes empiezas a cero, es importante pues ir planificando todos tus units economics, la entrada de stock, bueno, es una movida. A nivel operativo, a comparación a una agencia, es una movida. Yo más o menos a nivel operativo es, bueno, fichar a consultores si es que quiero crecer o no, o subir precios o bajar precios, pero sé que tengo un fee mensual, ¿no? Lo mismo sucede cuando vendes webs. Partes de cero, pero no te tienes que aprovisionar, ¿no? Entonces, dicho de forma transparente y honesta y con todo el respeto del mundo, la complejidad que tiene las operaciones en una empresa de producto, los unit economics y entenderlos muy bien de una marca son fundamentales, ¿no? Es decir, entender muy bien, evidentemente, tu coste de captación, el lifetime value de un cliente, si es un producto recurrente o si no, también tu contexto de los CACs, y esto es clave. Y esto es interesante, sobre todo al principio, cuando necesitas visibilidad, lo que hablamos siempre del marketing, ¿no? Visibilidad y conversión. Si eres un proyecto que ya tiene visibilidad y tienes que mejorar la conversión, tus units economics tienen que salir bien. Porque por mucha visibilidad que tengas, si tus units economics y tu coste de captación es más caro, o en tu primera, es que de per se, en la primera venta no eres rentable, pero es que encima no hay recurrencia, es un proyecto que te va a tender a morir.
Y es la razón principal por la que Surfon no ha continuado, porque teníamos que crecer de la hostia a nivel de volumen, entre 4 socios a dividir dividendos, no tenía mucho sentido en un negocio de operación pura, que encima teníamos nuestro costo de oportunidad en otros proyectos. Entonces no había ningún incentivo para continuar el proyecto. Entonces los unit economics en un e-commerce son fundamentales tenerlos claros y por ende tener un producto cojonudo, increíble. Y parece una tontería, ¿no? Yo sé, pero claro, es que es evidente. Bueno, no es tan evidente, porque cuando yo trabajo el SEO en Google Ads y el producto es bueno, te garantizo que el proyecto escala y crece. Si tu proyecto no crece y eres un monomarca y llevas 2-3 años así, hacer las preguntas. ¿Has mejorado el producto? ¿Has ampliado catálogo? ¿Has abierto mercados? Es decir, por hacer bien SEO, por hacer bien Google Ads, por hacer bien Meta o toda la parte de go-to-market, si tú no mejoras tu producto, no amplías catálogo, no abres mercados, no mejoras, en definitiva, igual que yo tengo que mejorar cada día en servicio, o ahora me estoy formando cada día en SEO para ChatGPT, la tendencia es que si el producto no mejora, morirás, por muy bien que hagas el marketing. Entonces, unit economics controlados y un muy buen producto. Y te puedo hablar de casos específicos. Te hablo del caso y hablamos mucho de este tema de producto y unit economics con Andrea del proyecto Give Me Fit también. En el caso de Andrea ha venido hace nada, bueno, ha venido 2 veces, donde hablábamos de la complejidad de vender equipamiento de gimnasios y lo que implica el transporte y los tickets medios que se están moviendo, son tickets medios altos. O en el caso de Vitalogy con Jorge y Fran, ¿no? Esos productos de suplementación han comprado una marca. Entonces, Jorge de Pharma2Go y Fran, que colaboran en Pharma2Go y en otros proyectos multimarca, también sobre todo con Fran. Fran conocía muy bien el sector de la suplementación. Han comprado una marca que es Vitalogy y la han hecho un rebranding y explican el playbook de cómo es comprar una marca y el por qué compras una marca y cómo vas a hacerla rentable. Y ahí hablamos mucho de estos units economics, ¿no? Porque en definitiva tú estás apostando que metes un dinero que suele ser EBITDA del proyecto y sueles tener la expectativa de que tú lo vas a hacer mejor para tener evidentemente recuperar la inversión, ¿no? Con lo cual es muy importante tener muy claros los units economics. Con ello, también aquí quiero hilar este punto 4 de los units economics con la visibilidad del proyecto a costa del precio. Igual que yo te decía antes, tiempo, utilizar tu tiempo para escalar, te hablo de el encarecimiento del CAC. Cada día hay más Shopifys. Y Meta y Google están encantados. Solo tienes que ver su valoración bursátil. Cada vez ingresan más en publicidad. Y donde estoy yendo es que el canal de Google y Meta está hipersaturado porque cada vez la barrera de entrada tecnológica es más baja, como te he dicho, y por ende los costes de adquisición en Internet cada vez van a ser más altos. También es verdad que hay más demanda, pero la tendencia es que vaya a subir. Con ello, es muy importante poner el foco donde. Hablamos siempre de la pata, igual que visibilidad hemos comentado, hablamos siempre de la conversión, optimizar desde la entrada de la web al checkout, conseguir esos correos. Yo estoy obsesionado en cada vez que hay una entrada en una web, conseguir esos correos para después hacer impactos de marca que nuestro coste sea que tienda a cero, igual que intentamos hacerlo con el SEO. El remarketing, que son impactos de marca más bajo. Y esto lo pongo dentro de Units Economics porque esto lo que va a hacer es que tu CAC baje. Impactos de marca baratos, que tiendan a cero. Eso es lo que intento transmitirte, ¿no? También hablamos de conversión, ticket medio, aumentarlo lo máximo posible. Lo que te decía, ¿has ampliado catálogo? ¿Estás beneficiando el cross-sell? ¿Qué estás haciendo para aumentar tu ticket medio en la primera compra? Porque eso lo que va a hacer es que tengas la capacidad de invertir más para captar una venta. 3. Ya hemos hablado de la parte del ticket medio, la recurrencia. Si no hay recurrencia, tienes que abrir mercados, tienes que abrir catálogo, porque si no hay recurrencia y tu producto encima, como los colchones, ¿no? Por muy volumen, aunque sea un mercado con mucho volumen, si solo te compran una vez, ya puedes tener utilizado todo lo demás, porque si la primera venta ya te está saliendo que casi pierdes dinero y no te van a volver a comprar, tienes un problema serio. Con lo que tienes que ser muy consciente de qué tipo de producto, la naturaleza del producto te estás metiendo. Si es un consumo recurrente, si es mensual, si es anual, si es bianual, y la consecuencia de cómo vas a actuar tú en lo que va a ser tu catálogo, la gestión y el marketing, ¿no? Y por último, no menos importante, la recomendación. Si tu producto es bueno, se va a recomendar de forma natural, ¿no? Pero trabajar en ella, o sea, trabajar de forma proactiva en la recomendación. Y por último, vamos al último punto de operaciones y finanzas
de este podcast monográfico, que es controlar, y esto lo veo así sobre todo cuando trabajamos con algunos proyectos que invierten muy fuerte en Google Ads, la cuenta de pérdidas y ganancias y el cash flow. Los e-commerce que suelen cerrar es porque se suelen endeudar un montón para financiar ese crecimiento a través de visibilidad pagada con Google Ads y Meta, y eso tiende a ser muy, muy peligroso. Hablábamos, por ejemplo, con el caso de Borja, del profesor CBD, donde había levantado capital. Era un equipo, no sé si era cerca de 15 personas y pasaron a ser 4 personas y a colaborar con freelance. Esta agilidad ha hecho que a día de hoy el proyecto Profesor CBD y las marcas asociadas y que se han ido creando siga vivo. Y es porque entendió y tuvo muy claro que aunque hubiese levantado capital, la P&L no estaba optimizada. Entonces, yo también lo que he aprendido con Surfon es que es muy fácil vender, de verdad. Es decir, en Surfon bajábamos precios, aunque después las marcas me llamaban y me decían, Josep, no puedes hacer esto, te voy a retirar el suministro, pero bajábamos precios, subíamos inversión en Google Shopping y vendíamos. Eso sí, estábamos moviendo productos a pérdidas. Y después tenía que pagar a 30 días o a 60 días al proveedor, tenía que pagar Google Ads, después me venían los IVAs y la caja cero. Y ahí, venga, aumento de capital, aportación de capital de los socios. Vender en Internet, sobre todo en los multimarcas, cuando vendes otras marcas, no es complicado. De verdad, es un Shopify, conectas Google en YouTube, Google Ads, precio, lo tienes. Evidentemente un monomarca es diferente porque estás creando una demanda a través de un producto nuevo, ¿vale? Esto es otra movida. Pero volvemos a lo mismo. Si tú compras haciendo una marca nueva, inviertes en marketing, te estocas de la hostia y no has validado aún el producto, lo más probable es que tengas una gran probabilidad del 90%, que es la ratio de que las empresas cierran, a meterte una hostia importante. Con lo cual, ser muy conscientes de que el dinero y la cuenta de pérdidas y ganancias, aunque te está yendo muy bien, es muy importante equivocarte, que cueste muy barato, ¿no? Hacer pequeñas pruebas y aprender muy rápido, ¿no? Entonces, en el caso de Borja, cuando hablaba del despido, ¿no? De las personas, yo empatizaba un montón porque digo, guau, yo en Surfon, que llevo 4 años y que no hemos tenido ni un sueldo y vamos con freelance, nos vamos adaptando, pues es la forma de crecer. Y también empatizo mucho y resalto el podcast de Minimalism de Pepe, donde durante muchos años llevan con el proyecto de Minimalism. También son 4, colaboran con un montón de freelance hiperespecializados o agencias hiperespecializadas como la nuestra. Les damos el servicio, consiguen la promesa que les ofrecemos, en su caso era SEO, en el caso de Pepe, lo entregamos y después somos una factura. Y ya tienes, y cuando tienen una duda, me pagan la hora, la resolvemos y siguen optimizando su funnel, en este caso de SEO o de Google Ads. Con lo que es muy importante entender tus pérdidas, ya seas un e-commerce multimarca y en este caso, sobre todo en el caso de profesor CBD, de ser una monomarca, donde fabricas y diseñas tu propio producto, entender pues todas las pérdidas asociadas al producto, a la logística y al equipo, ¿no? Y teniendo esto controlado, pues ser consciente cuánto puedes crecer y a qué riesgo, que esto es lo que hablamos siempre, es decir, crecer, una vez ya has empezado con la rueda, te puedes sobrefinanciar y asumir unos riesgos que pueden hacer que la compañía cierre, ¿no? Uno de los podcasts que va a salir, que he grabado ya, pero va a salir más o menos en enero, es de un e-commerce, marca propia, que llevaba 12 años, llegó a facturar 2 millones de euros y ahora se iba a cerrar y se ha vendido, pero iba a cerrar. Y con él hablamos del por qué, que me ha parecido muy valiente que haya querido venir a un podcast y que haya querido explicar su experiencia después de tantos años de trabajo, el tener que cerrar tu propia tienda online. Entonces, bueno, ya lo veréis. Si me estás escuchando hoy, estoy seguro que este podcast lo vas a escuchar y de ahí también vas a aprender un montón de P&L, ¿no? De pérdidas y ganancias de un e-commerce. Y con ello, de momento, creo que ya te he contado varios puntos que he aprendido este año a lo largo de los más de 100 podcasts que hemos grabado. Y desde aquí al cierre. Si estás escuchando esto antes de fin de año, primero, de mi lado, agradecerte un montón que te hayas comido 1 hora de mi chapa, de verdad, de corazón. Mi objetivo con el podcast este 2026 y los próximos años que van a venir, mi compromiso, y por eso lo digo, es seguir atrayendo, y digo atrayendo, ¿no? O medio engañando a fundadores de e-commerce para que de forma honesta, transparente, sin bullshit, ¿no?
de forma muy clara cuenten su día a día y que tanto tú que me escuchas como yo mismo, que soy el primer interesado de forma genuina en aprender de e-commerce, podamos nutrirnos de ellos. Este es mi compromiso. A cambio, lo único que necesito de tu lado es que evidentemente compartas, le des like cuando lo ponga en LinkedIn, le des a las 5 estrellas, comentes, me des feedback incluso. Estoy currando ahora el setup, como puedes ver, tengo aquí una luz que me está cegando, tengo este micro, intento mejorar semana a semana el podcast para que tanto tú como yo podamos aprender de los mejores cracks, ¿no? Así que, lo dicho, gracias por llegar hasta aquí, agradecerte todo tu apoyo y si estás entrando en un nuevo año, deseo que entres de la mejor forma posible, con salud, con tus amigos, con familia y te deseo lo mejor. Así que hasta aquí el podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo. Chao, chao.